Hola, hola, ¿cómo estás, mi linda gente? Una vez más con ustedes, su amigo y maestro Luis Alvarado Sierra. El día de hoy aprenderán un tema facilísimo. La clase de hoy es adición y sustracción con fracciones heterogéneas. Antes de desarrollar los ejercicios de este tema, primero vamos a saber qué es una fracción. ¿Ya sabes qué es una fracción? ¿Tienes alguna idea? Muy bien. Una fracción es la expresión matemática que se utiliza para representar las partes de un todo. Es decir, es un número entero que ha sido dividido en partes iguales. Vamos a explicarte a través del siguiente gráfico. Ahí tenemos un rectángulo. Ese rectángulo está dividido en partes, no está dividido en partes. Todo ese rectángulo es una parte entera. Para convertirlo en fracción, ese rectángulo, tenemos que dividirlo en partes iguales. Vamos a dividir ese rectángulo en tres partes. Ahí tenemos las tres partes y cada parte del rectángulo, ¿cuánto equivale? Equivale un tercio cada parte. ¿Por qué un tercio, profesor? Porque cada parte es uno de las tres partes del rectángulo. Como tenemos las tres partes coloreadas, ¿cómo lo representamos en fracción entonces? De la siguiente manera, 3 tercios. Veamos otro ejemplo para que quede claro. Tenemos ahí la parte entera del rectángulo y esta vez lo vamos a dividir en 6 partes iguales. De esa manera estamos convirtiendo todo el rectángulo en una fracción. Cada parte en fracción, ¿cómo sería? Un sexto, ¿verdad? Muy bien, un sexto. ¿Y cuántos sextos hay en ese rectángulo? Hay 6 sextos, ¿verdad? Y como todos están coloreados, todas las partes están coloreadas, entonces lo representaríamos de la siguiente manera: 6 sextos. ¿Sabías tú que las fracciones también tienen términos? ¿Cuáles son los términos de una fracción? Una fracción tiene numerador y denominador. Tenemos ahí el 5 que está arriba de la rayita y el 6 que está abajo de la rayita. Esa fracción, ¿cómo se lee? 5 sextos, ¿verdad? ¿Y cuál es el numerador? Excelente, el 5 es el numerador y el 6 es el denominador. Y hemos dicho que se lee 5 sextos. ¿Cómo lo representamos? Tenemos ahí un rectángulo. Ese rectángulo tenemos que representarlo en fracciones. Para ello, ¿en cuántas partes lo dividimos? ¿Cuál de los términos nos indica que debemos dividir el rectángulo? ¿El 5, el numerador, o el denominador? Muy bien, el denominador nos indica, nos manda que debemos dividir ese rectángulo en 6 partes. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Y el número 5 del numerador nos indica cuántas partes debemos colorear. ¿Cuántas debemos colorear? 5, ¿verdad? Muy bien, de esa manera estamos representando la parte entera del rectángulo según lo que nos dice la fracción, 5 sextos. Ahora sí, llegó el momento de desarrollar los ejercicios de adición y sustracción con fracciones heterogéneas. Profesor, ¿cómo yo identifico una fracción que es heterogénea? Por ejemplo, acá tenemos 5 sextos y 2 quintos. ¿Es una fracción heterogénea? Claro que es una fracción heterogénea, porque el denominador es 6 y el denominador es 5. Son denominadores diferentes. Cuando son denominadores diferentes se llaman fracciones heterogéneas. ¿Y cómo lo desarrollamos? Vamos a explicarte. Lo que tenemos que hacer es multiplicar los denominadores. O sea, el 6 y el 5 se multiplica. Y luego de ello, ¿qué hacemos? Tenemos, por ejemplo, el numerador de la primera fracción y el denominador de la segunda fracción. ¿Qué se hace con esos números? Se multiplica en aspa, o sea, 5 por 5. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a colocar el signo. ¿Qué signo es? Más. Y seguimos multiplicando en aspas. 6 por 2. Una vez que estamos haciendo este procedimiento, ahora ¿qué hacemos? Multiplicamos. 6 por 5 se coloca en el denominador y luego 5 por 5, que es 25, lo colocamos en el numerador y vamos a colocar luego el signo más. Y luego multiplicamos 6 por 2. ¿Cuánto es? 12.
Una vez que hemos colocado sus resultados, vamos a sumar 25 más 12 es 37. 37 30avos. Esa es la respuesta entonces de la primera operación de fracciones. Vamos a ver un segundo ejemplo para que así vayas consolidando tu aprendizaje. ¿Es fracción heterogénea o no? Sí, ¿verdad? Porque los denominadores son diferentes, es 4 y 7. Y acá, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sumar o restar? Tenemos que restar. Entonces, primero multiplicamos los denominadores, 4 por 7. Luego, ¿qué hacemos? Multiplicamos en aspa, o sea, 3 por 7. ¿Qué signo vamos a colocar? El signo menos. Y luego multiplicamos el 4 por 1. Ahora vamos a colocar su respuesta del denominador. 4 por 7, ¿cuánto es? 28. La primera cifra del numerador es 3 por 7, 21, menos 4 por 1. ¿Cuánto es? 4. Ahora, 21 menos 4, ¿cuánto es? 17. 17 28avos. Ya tenemos la respuesta del segundo ejemplo. Veamos otro ejemplo. Tenemos ahí 7 novenos menos 5 octavos. ¿Es una fracción heterogénea? Claro que es una fracción heterogénea porque los denominadores son diferentes. ¿Y qué hacemos? Muy bien, multiplicamos 9 por 8. Luego, ¿qué hacemos? Excelente, multiplicamos en aspa 7 por 8. Y colocamos ¿qué signo? El signo menos, porque ahí nos dice que tenemos que restar. Y luego, ¿qué más hacemos? Multiplicamos en aspa 9 por 5. ¿Y cuánto es? ¿Ya tienes la respuesta? Muy bien, vamos a colocar la respuesta del denominador, 9 por 8. ¿Cuánto es? 72. Luego colocamos la primera cifra del numerador, 7 por 8 es 56, menos 9 por 5. ¿Cuánto es 9 por 5? ¿Ya tienes la respuesta? Muy bien, 45. Restamos entonces 56 menos 45 es 11. 11 72avas. Esa es la tercera respuesta entonces del ejemplo número 3. Ahora te toca a ti. Descarga la ficha que está en la descripción de este video y desarrolla los ejercicios. Vamos, tú puedes hacerlo. Así vas a aprender más de cómo se desarrollan estos tipos de fracciones. ¿Sabes tú cómo desarrollar las siguientes fracciones? Ahora tenemos 3 fracciones, 2 sextos más 3 quintos menos 2 tercios. Tenemos 4 quintos más 1 tercio menos 1 medio más 3 cuartos. Ya no son 2 fracciones, acá ahí tenemos 3 fracciones y acá tenemos 4 fracciones. Tenemos que sumar y restar. ¿Quieres saber cómo se desarrolla? Entonces debes estar atento al siguiente video que voy a publicar para que así sepas cómo se desarrollan estos ejercicios. Eso es todo por el día de hoy. Así que me despido y no te pierdas el próximo video. Chao, 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 chao. Cuídate. Hasta la próxima. Un abrazo de tu amigo y maestro Luis, que te quiere mucho.